Queremos resolver el problema del valor inicial utilizando el método de sustitución, consultando nuestras notas a continuación. Hasta ahora hemos aprendido sobre algunas sustituciones generales, ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones homogéneas para ayudarnos a identificar la sustitución. Comencemos dividiendo entre x, que nos da mi prime, más y dividido por x, más 1 es igual a 0. Ignorando la y prime por momento, note y dividida por x más 1 es una función de y dividida por x y, por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial homogénea en la que dejamos que v sea igual a y dividido por x e y prime es igual a v más x v prime. Antes de realizar la sustitución, resolvamos por y prime es igual a y negativo dividido entre x menos 1, y ahora realizando la sustitución y prime es igual a v más x veces v prime. Igual a la derecha negativo y dividido por x es menos v y entonces tenemos menos 1. La ecuación diferencial ahora es separable, restemos v en ambos lados y también escribamos v prime como 505-510, esto nos da x veces 505-510. Igual a restar v en ambos lados tenemos menos 2v menos 1 a la derecha. Ahora necesitamos las v de la izquierda y x está a la derecha. Multiplicaremos ambos lados por 1 sobre x y también multiplica ambos lados por 1 sobre la cantidad menos 2v menos 1, y luego escribe la ecuación diferencial en forma diferencial o podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510. Esto nos da 1 dividido por la cantidad menos 2v menos 1 505. Es igual a 1 sobre x 510. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación. Observe que el lado izquierdo requiere una sustitución en u, donde u es igual a negativo. 2v menos 1 de u es igual a menos 2 505. Indicar menos la mitad de u es igual a 505, la integral indefinida de la izquierda es igual a menos la mitad. Logaritmo natural valor absoluto de la cantidad menos 2v menos 1 incluiremos la constante de la derecha. A la derecha tenemos la integral indefinida de 1 dividida por x 510 que es igual a un registro natural. Valor absoluto de x más una constante, llamaremos sub 1 a una constante más c, y ahora tenemos que trabajar para resolver la ecuación de v. Comencemos multiplicando ambos lados por menos 2 para borrar la fracción de la izquierda. Esto nos da el valor absoluto del logaritmo natural de la cantidad menos 2v menos 1. Es igual a menos 2 valores absolutos logarítmicos naturales de x menos 2 veces c sub 1. Y ahora aplicaremos la propiedad de potencia de los logaritmos en menos 2 logaritmos naturales moviendo el coeficiente de menos 2 a la posición del exponente que nos da logaritmo natural valor absoluto de la cantidad menos 2v menos 1 es igual al logaritmo natural valor absoluto de x a la potencia de menos 2 multiplicado por c sub 1. Y ahora vamos a exponenciar ambos lados de la ecuación con la base de e. También eliminarás el valor absoluto del que hablaré en un momento. La izquierda se simplifica muy bien a menos 2v menos 1 igual a la derecha podemos escribir el lado derecho como e a la potencia del logaritmo natural, valor absoluto de x a la potencia de menos 2 y luego veces e a la potencia de menos 2 veces c sub 1. Observe que aquí tenemos una diferencia en la posición del exponente, que puede pensar como más menos 2 veces c sub 1 y, por lo tanto, podemos escribir esto como un producto, y a la potencia de menos 2c sub 1 es solo una constante que llamaremos c sub 2, y a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de menos 2 se simplifica a x a la potencia de menos 2, dándonos menos 2v menos 1 es igual x a la potencia de menos 2 veces c sub 2 o c sub 2 veces x a la potencia de menos 2. Una explicación de por qué podemos bajar el valor absoluto sería si tomáramos esta línea aquí. Menos 2 veces de sub 1 es solo una constante que podríamos llamar logaritmo natural c. Si lo hiciéramos, tendríamos el valor absoluto del logaritmo natural de la cantidad menos 2v menos 1 es igual valor absoluto del logaritmo natural de x a la potencia de menos 2 más el logaritmo natural c. Combine los dos registros de la derecha. Podemos escribir el valor absoluto del logaritmo natural de menos 2v menos 1 es igual al valor absoluto del logaritmo natural de x a la potencia de menos 2 veces c o cx a la potencia de menos 2. Porque tenemos dos logaritmos naturales iguales entre sí menos 2v menos 1 debe ser igual a cx a la potencia de menos 2. Y eso continúa en la siguiente diapositiva. Para resolver v, el siguiente paso es sumar 1 a ambos lados, lo que nos da menos 2v es igual a c sub 2x a la potencia de menos 2 más 1, a continuación.
multiplicamos ambos lados por menos una mitad, lo que nos da v igual a menos una mitad c sub 2x a la potencia de menos 2 menos una mitad. A partir de aquí, menos una mitad c sub 2 es solo una constante que ahora reemplazaremos por c, lo que nos da v igual a cx a la potencia de menos 2 menos una mitad y ahora realizamos una sustitución inversa y sustituimos v por y dividido por x. Ahora para resolver y multiplicaremos ambos lados por x. Lo que nos da y es igual a cx a la potencia de menos 2 veces x es cx a la negativa, y luego menos una mitad por x es una mitad x. Y ahora vamos a escribir la ecuación como, y es igual a c dividido entre x menos x dividido por 2, y ahora determinamos c usando la condición inicial, y de 1 igual a 1 que sustituimos 1 para x y 1 para y, lo que nos da 1 es igual a c dividido entre 1 menos una mitad, lo que nos da c es igual a 1 más una mitad donde c es igual a 3 mitades. Lo que significa que la solución particular es, y igual a 3 mitades divididas por x, se puede escribir como 3 divididas por 2x. Menos x dividido por 2, pero sigamos adelante y restemos aquí obteniendo un denominador común que es 2x. Escribamos la solución particular final como y es igual a 3 menos x al cuadrado, dividido por 2x. Antes de ir, veamos el campo dependiente y la gráfica de esa solución en particular, y en negro tenemos la gráfica de, y observe cómo pasa por el punto 1,1 dado por la condición inicial, y el gráfico encaja muy bien en el campo dependiente. Espero que te haya resultado útil.